Evangelio según San Juan es algo extraña, y más si la leemos desde el versículo 52, el capítulo 6, como lo hicimos esta mañana. Entonces, para entenderlo mejor, necesitamos ir a su contexto, para comprender mejor la porción del capítulo 6 que entendimos. El contexto es el siguiente. Les voy a pedir por favor que esté su Biblia abierta ahí en el capítulo 6 de Juan, porque vamos a estar refiriéndonos a versículos anteriores, de los que empezamos a leer. Quiero que los leamos juntos algunos y que algunos de ustedes me ayuden con otros de ellos, ¿sí? Entonces, el contexto es el día anterior a esta pregunta que hacen los judíos, con la que iniciamos la lectura hoy. Jesús había alimentado, de acuerdo al versículo 10 del capítulo 6, a 5,000 varones, así dice, ¿no? ¿Qué dice Juan 6:10? Entonces Jesús dijo hacer Fuerte y claro, por favor. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000. De 5,000 varones, gracias hermano. 5,000. Ahora, este número en realidad queda muy corto para expresar la cantidad de gente que el Señor alimentó ese día. La Biblia menciona 5,000 varones, pero si consideramos a las mujeres y a los niños que acompañaban a los varones ese día, fácilmente estamos hablando de más de 25,000 personas que el Señor Jesús había alimentado el día anterior. Bueno, pues después de este milagro, la gente quiso hacer de Jesús su rey e iniciar una revolución que derrocara al Imperio Romano, que en ese entonces mantenía como uno de sus súbditos al pueblo de Israel. Miren cómo dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, ¿sí? La gente quiso hacer de Jesús su rey, tomarlo, empezar una revuelta y derrocar a los romanos. Por supuesto que Jesús no tenía ninguna intención de iniciar ninguna revolución y de derrocar a nadie. Él vino no a matar, sino a morir por nosotros. La agenda de Jesús en su primera estancia en este mundo no fue política, no fue económica, fue netamente espiritual. La segunda vez que venga, entonces será distinto. Pero por lo pronto tenía que hacer lo que vino a hacer. Y ser rey mediante una revuelta claramente no estaba en sus planes. Desde un principio el Señor dejó muy en claro que su reino no es material, el reino de Cristo es espiritual. Pero la gente eso quería, eso era lo que les interesaba. Querían hacer de Jesús su rey porque estaban fascinados con que lo sanara, con que echara fuera los demonios que poseían a sus seres amados o a ellos mismos. Estaban encantados porque resucitaba a sus muertos. Y ahora habían comprobado que Jesús, además de todo eso, podía alimentarlos con comida gourmet, pescado fresco, pan recién horneado. Y lo mejor de todo, gratis. ¿Cómo no querrían hacerlo su rey? Y por eso lo buscaron al día siguiente, muy temprano. Estaban listos para desayunar y luego hacer de Jesús su rey. Miren cómo dice el versículo 22, así inicia, el día siguiente, ¿sí? Y luego el 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, ¿sí? Entonces, este es el contexto. Estamos viendo el contexto, recuerden que les dije de la lectura que hicimos, de esa pregunta que hicieron en el versículo 52. Entonces, el contexto es la alimentación de toda esta gente, que la gente lo busca y que no está, y que se dan cuenta que fue a Capernaum y que van a Capernaum en busca de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó después? Eso vamos a verlo después de orar. Inclinen su rostro, por favor.
Padre, te damos gracias por una oportunidad más de acercarnos a tu palabra para aprender de ella. Guíanos, Señor, permite que tu siervo sea claro al exponerla y que tu pueblo, Señor, esté dispuesto a recibir este mensaje como de parte tuya. Ayúdanos a saber qué debemos creer para heredar la vida eterna. Ayúdanos a confiar en ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. En Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué pasó? Que Jesús lo arruinó todo. A esta multitud de fanáticos que estaban encantados con él. Miren lo que les dice el Señor, versículos 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Eso es lo que le dice. Ellos van a buscarlo para ser el rey, y el Señor Jesús le dice: ustedes no me buscan más que porque les di de comer, porque quieren que les siga dando de comer. Luego el versículo 9, pero el versículo 29 responde a la pregunta que ellos le hacen. Cuando Él le dice: trabajen para el reino, Él le pregunta: bueno, ¿y qué quieres que hagamos? En el versículo 28. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? La respuesta del Señor Jesús en el 29 es: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. La Nueva Traducción Viviente es aún más clara. En la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Es decir, Dios no busca trabajadores, Dios busca creyentes. El Señor ciertamente se había convertido en un héroe para esa multitud luego de haberles alimentado el día anterior. Pero Él había discernido que algo andaba muy mal con la causa de ese entusiasmo multitudinario. Lo que buscaban era más pan. En el versículo 34 está. ¿Qué dice el versículo 34? Señor, danos siempre este pan. La gente buscaba a Jesús. Querían hacerlo su rey porque querían más bendiciones de parte suya. Pero querer las bendiciones de Jesús no significa creer en Jesús. Es verdad, Jesús vino para darnos el pan del cielo. Así lo dicen los versículos 32 y 33. Vamos a leerlo juntos. Versículos 32 y 33. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos querían pan, como Moisés se los había dado en su tiempo al pueblo de Israel. El Señor Jesús le dice: bueno, en primer lugar Moisés no se los dio Dios. Pero ahora Dios quiere darles el pan. Pero ese pan que descendió del cielo que hablaba Jesús no es el mismo pan en el que pensaban las gentes de Capernaum. De modo que para probarlos, Jesús empezó a hacer una serie de declaraciones que sonaban bastante extrañas. A partir del versículo 48, Él empieza a hablar de este pan del cielo y de que es necesario comerlo. Fíjense cómo dice: yo soy el pan de vida, en el versículo 48.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Bastante extraño. Y para rematar el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso para muchos, o para la mayoría de ellos, sonaba a canibalismo. Y por eso la pregunta del versículo 52, con la que iniciamos la lectura esta mañana: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Sí? ¿Recuerdan que así empezamos la lectura? Esa era la causa. Esta declaración que hace el Señor Jesús. Ustedes quieren pan. Ustedes quieren pan del que les di yo ayer. Yo he venido para darles el pan, pero el pan es mi carne. Entonces por eso ellos preguntan en el 52, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues uno se quedó ahí, él fue más lejos todavía, en el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Después de esas palabras, la campaña de vota por Jesús para rey se acabó. La gente se alejó. Muchos de ellos meneando la cabeza, pensando que Jesús era alguien con algún tipo de trastorno mental, con muy buenas capacidades, con muy buenos trucos, pero a fin de cuentas, alguien con problemas que además quería ser devorado por la gente. Eso pensaron. Y por eso pasó lo que dice el versículo 66. ¿Qué dice el versículo 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. Tristemente malinterpretaron por completo lo que Jesús quiso decir. Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesús? La respuesta la encontramos en 3 versículos clave de este pasaje. El versículo 35, el versículo 40 y el versículo 47. Vamos a leerlos y fíjense por favor en un verbo que se repite en los 3 versículos, en el versículo 35, en el 40 y en el 47. Alguien que lea, uno solo pero fuerte y claro. El 35, luego el 40 y luego el 47, por favor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias. El 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ajá. ¿Y el 47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Okay. ¿Qué verbo es el que se repite en los 3 versículos? Creer. Ese es el verbo que se repite, creer. Claramente entonces, a la luz de estos pasajes, comer es creer. Eso es lo que quería decir Jesús. Para el Señor Jesús, comer es creer, beber es creer. Él promete vida eterna a aquellos que creen.
¿Pero qué creen que? ¿Que Jesús podía hacer milagros? Eso todo lo creían, lo acababan de ver el día anterior. Que Jesús te puede bendecir sanando tu enfermedad, solucionando tu problema familiar, tu problema económico, laboral o de cualquier otra índole que tengas. Eso es lo que necesitas creer. No. Por supuesto que Jesús puede hacer eso y mucho más. Pero eso no es lo que busca el Señor que creamos, ni quiere que le sigamos por eso. Él promete vida eterna para quienes creen que su muerte, su cuerpo roto, su sangre derramada, paga por completo los pecados y el precio que deberíamos pagar por ellos. Y que su justicia perfecta nos es dada gratuitamente a cambio de que Él lleve nuestra injusticia. Esa es la esencia de nuestra fe. Eso es lo que debemos creer, que su cuerpo entregado y su sangre derramada cubren nuestros pecados. Es el precio que Dios demandó por el pecado de cada uno de nosotros. Y que la justicia perfecta que Él vivió en los 33 años de vida que tuvo en esta tierra nos es imputada a nosotros si creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, y confesamos con nuestra boca que Dios le resucitó de entre los muertos. Creyendo es como comemos la carne de Jesús. Creyendo, es como bebemos su sangre. Pero creyendo eso, esa es la esencia de nuestra fe, repito. No todos los cristianos son ricos, hermanos. No todos los cristianos tienen buenos trabajos. No todos los cristianos tienen familias funcionales o provienen de familias funcionales. No todos los cristianos tienen una salud excelente. Pero todos los cristianos creemos que su muerte, su cuerpo roto, su sangre derramada, paga por completo la pena que nuestros pecados merecen. Y que la justicia perfecta de Él nos es dada gratuitamente a cambio de que Él lleve nuestra injusticia. Creyendo eso, es como comemos la carne de Jesús. Creyendo eso, es como bebemos su sangre. Por eso es que instituyó la Santa Cena, de la cual vamos a participar hoy. El pan representa su cuerpo. El fruto de la vid representa su sangre. Jesús no quiere que olvidemos que el corazón, el centro, la esencia de nuestra misma fe, es lo que acabo de decirles. La cena del Señor no es algo que podamos ignorar si nos preciamos de ser cristianos. Tampoco solo es un rito que incluimos al final del culto para cumplir con la liturgia. El participar de ella debe ser una parte vital de nuestra experiencia como cristianos. Cuando comulgamos, así se conoce el acto de participar de la cena del Señor. Y hay algún visitante entre nosotros y se llegara a preguntar, ¿qué hacen? ¿Por qué lo hacen? La respuesta es, celebramos que a través de la muerte de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y somos declarados justos delante de Dios, y por eso hemos sido salvos. ¿Salvos de qué? De la consecuencia de ellos. Ser condenados por Dios el día que nos presentemos delante de Él para ser juzgados por nuestra manera de vivir en este mundo. Porque es verdad,
lo creamos o no, lo aceptemos o no, todos los seres vivientes, después que enfrentemos la muerte física, vamos a ser juzgados por Dios, por nuestra manera de vivir en este mundo. Y si no tenemos un Salvador el día del juicio, el veredicto será nuestra condenación eterna. Y créanme, hermano, eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Es tan terrible que por eso Dios, en su amor por nosotros, envió a su Hijo, para que no tengamos que pasar por eso. A eso vino Jesús, a entregar su cuerpo, a entregar su alma, para que su cuerpo sufriera el tormento del infierno, para que su alma sufriera el tormento del infierno, y ustedes y yo no tengamos que hacerlo. Eso es lo que debemos creer. Eso es lo que confesamos cuando comemos el pan que representa la carne de Cristo. Eso es lo que anunciamos cuando tomamos el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo. Y hay otro aspecto muy importante que debemos considerar cuando participamos de la Santa Cena. Cuando el Señor la instituyó la noche antes de su muerte, Él instruyó a sus discípulos a celebrarla siempre y utilizó una frase. ¿Cuál es? Hasta que Él venga. ¿Sí? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa frase, hasta que Él venga, es una garantía para nuestro futuro. Lo que Él ganó para nosotros al salvarnos. La frase, hasta que Él venga, significa que nosotros no esperamos a ver si viene Jesús, a ver si establece su reino. La nuestra es una esperanza ciertísima. Hasta que Él venga, celebraremos la Santa Cena. Una vez que Él venga, Él ha de tomar con nosotros el vino nuevo en su reino, donde ustedes y yo estaremos y creemos. Volviendo a nuestro pasaje, cuando la multitud de Capernaum se alejó horrorizada por las palabras de Jesús, Él expuso su incredulidad. En el versículo 63 y 64 leemos así. Vamos a leerlo todos juntos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hasta hoy Jesús provoca estas dos posturas. Hay gente que lo considera una broma, hay gente que lo considera un fraude, un intento fallido. Ya vemos gente que hemos apostado nuestras vidas más allá de la tumba a su realidad. Gente que somos como Pedro, que no se alejó a pesar de su imperfección, a pesar de su incredulidad en momentos, antes de contemplar a su Señor resucitado, porque después su fe se agigantó y fue capaz de entregar su vida por Él. Pero a pesar de toda su imperfección, como imperfectos somos nosotros, Él no se alejó. ¿Y qué dice el versículo 68? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son las dos posturas.
la gente que no cree, la gente que considera a Jesús una ilusión, un bastón emocional para los que lo necesitan, la gente que siente lástima o pena o se burla de nosotros los cristianos, y la gente que creemos, la gente que hemos conocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De qué lado está usted? Esa es la pregunta. Si aún no cree, yo le invito a que lo haga. Hay mucho en juego. Jesús quiere mostrarle su realidad. Quiere darle vida y vida en abundancia. Quiere darle paz y seguridad. Ábrale su corazón. Dígale a Jesús: sé mi Salvador. Permíteme ver tu amor en mis días de mi vida. Todos los días buenos, los días malos, los días tristes y los días alegres, los días fáciles y los días complicados. Dígale ahí en su corazón: creo que moriste para que yo no tenga que hacerlo eternamente, y que resucitaste para que yo viva feliz para siempre en tu reino, y que me vas a sostener todos los días hasta que esté segura, hasta que esté seguro en ese reino. Dé ese paso de fe y deje que Jesús haga el resto. Hay gente que dice eso: bueno, ok, le digo a Jesús eso, y luego deje que Jesús haga el resto. Que la promesa es que cuando uno abre su corazón y lo recibe, el Espíritu de Cristo viene a morar en nuestro corazón, y Él es el que nos guía para saber qué hacer y qué no hacer, cómo comportarnos, cómo vivir un día alegre, cómo vivir un día complicado, cómo vivir un día triste, cómo vivir un día en el que no nos queremos levantar de la cama, cómo vivir un día en que saltamos porque queremos empezar ya a vivir ese día. Él está con nosotros, pero hay que creer, hay que creer. Para quienes hemos creído, hoy tenemos la oportunidad de venir a la mesa de Jesús y celebrar la Santa Cena. Tenemos la oportunidad de celebrar a nuestro Dios libertador, de recordar lo que Jesucristo significa para nosotros en su persona y en su obra. Tenemos la oportunidad de proclamar su muerte y gozarnos en la seguridad de su retorno en gloria. Amados hermanos, no rechacemos la mesa del Señor. No permitamos que nada ni nadie nos separe de la comunión con nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que como Pedro podamos decirte: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Permite que como Él estemos convencidos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.